Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, bien, profe. Ok, permítame, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Perfecto. Entonces, vamos a ver análisis semántico, ¿sí? De pronto uno le gasta mucho tiempo a esto del léxico y de la sintaxis, la gramática, para que le quede todo bien organizadito y se puedan escribir programas. Pero hay un aspecto muy particular en esta teoría de compiladores y es que siempre ha quedado en lo que se ha dicho en el curso, ha quedado en el aire el concepto de la lógica del programa, el concepto de qué es lo que quiere el programa calcular, ¿sí? Y esa cuestión tiene mucho que ver con nuestro aporte en código fuente, que se espera que esté bien escrito y todo eso, pero el aporte que le hacemos para que los cálculos lleven a un resultado o a un conjunto de resultados. Desde el punto de vista matemático, todos nuestros programas son grafos, o sea, son árboles que tienen conexiones entre nodos intermedios y nodos hoja. Entonces ya se deforma el concepto de árbol y tenemos que un nodo tiene un montón de conexiones, incluso hacia arriba o hacia abajo. Muy bien. El hecho de que en todo programa de computación haya involucrado la lógica de la programadora o el programador obliga a que el compilador responda de cierta manera a esa lógica. Es claro pues que la lógica se chequea en tiempo de ejecución, la lógica de nosotros obviamente. Se chequea en tiempo de ejecución, después seguramente de ingresar algunos datos y seleccionar algún tipo de salida. Y entonces se obtendrán los resultados o esperados o no esperados, ¿sí? Pero hay un trasfondo en esa lógica. Y es que, y esa la hemos ido puliendo a través de los años, es que en el mundo real uno mezcla de todo. Y cuando digo mezcla de todo, si me voy a los tipos de datos, uno mezcla todos los tipos de datos en la vida real. Solo los separa para ciertas actividades. Una de esas actividades es escribir programas. Entonces, dentro de nuestros programas, que están separados de esa realidad, en donde todo es mezclado, dentro de nuestros programas necesitamos que el compilador nos ayude en la lógica de la programación. Y la mejor forma en que un compilador nos puede ayudar a chequear nuestra lógica antes de compilar o ya compilando, cualquiera de los dos, es decirnos si lo que estamos preparando en cada instrucción, o sea, los lados derechos de las instrucciones, los condicionales del if, los condicionales de todos los ciclos, las declaraciones de las variables, si todas esas combinaciones son válidas desde el punto de vista de operación. Con los dos primeros elementos del compilador habíamos averiguado si el programa fuente estaba bien escrito desde el punto de vista de la gramática del lenguaje. Pero nos estamos metiendo en un pantanero muy horrible, que es tratar de saber si la lógica de la programadora o el programador es correcta. Pero como al compilador le queda imposible leer el enunciado del problema, al compilador le queda muy difícil leer los requisitos de la aplicación, entonces el compilador tiene que hacer su pequeño aporte. Y como les dije, nos va a decir si lo que estamos mezclando en las instrucciones tiene sentido operacional en la arquitectura de hardware.
De pronto han escuchado en alguna otra clase que el procesador aguanta con todo, y eso es verdad. Lo que no aguanta con todo es la lógica de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer explícito, volver visible el hecho de que para el procesador todo es computable. No. A ver, esa es la máquina, pero el software no está hablando de la máquina. El software está hablando de un proceso real, seguramente, que está siendo automatizado en el manejo de su información. ¿Sí? Eso es más o menos lo que uno puede entender de lo que es el software. Listo. Entonces, si el software está orientado es al exterior del ambiente computacional y no al interior, porque ¿quién se carga de que el interior del ambiente computacional funcione de acuerdo con lo que el software, nuestra aplicación, está pidiendo? Pues si la aplicación está bien escrita, si la compilación es exitosa, entonces existe otro personaje que también es software que se encarga de prestar todos los servicios que nuestra aplicación pueda demandar, o sea, el sistema operativo. ¿Ok? Y yo sé que hay máquinas en que el sistema operativo está metido en hardware un pedacito, pero en términos generales, para una aplicación de nosotros, el sistema operativo es autosuficiente, el que corre pues en background de nuestra sesión de usuarios. Entonces, ¿qué va a suceder? Que necesitamos otra máquina lógica que nos permita, como compilador, decidir si lo que nos proponen las personas que construyen el software es válido dentro de un ambiente de computación, tanto si se puede computar en la máquina como si tiene sentido computar a nivel lógico. Un pequeño ejemplo. Uno le puede pedir al procesador que le sume una dirección y un teléfono de alguien. Y el procesador seguramente lo sumará y eso dará algún resultado. O sea, la operación computacional hardware se puede hacer. Lo que uno sí se pregunta a nivel de software, a nivel de la lógica humana, es qué significa sumar una dirección y un teléfono. ¿Usted qué espera obtener como resultado de eso? Esa es la pregunta. Entonces, el asunto tiende a ser de una complejidad tan significativa que si uno busca en la red, encuentra semántica de C# y le gastan de .NET, le muestran a uno unas propiedades. Si uno pregunta por Java, hay un libro completo de Java y un capítulo completo de errores semánticos en Java. Si uno pregunta por la semántica de Python, también le dan una presentación monstruosa de todo lo que hay que tener en cuenta. Y si uno, por ejemplo, pregunta por la de PHP, ahí también la tienen uno totalmente explicada en la red. Entonces, el asunto de la semántica, aunque es una cosa que no se habla mucho, es un asunto que se nos incorpora a nosotros si tenemos que construir software. Lo tenemos que hacer en la academia para presentar los eventos evaluativos. Entonces, ahí en ese ejercicio uno medio aprende algo de semántica computacional. Ya al desarrollar aplicaciones del mundo real, las cosas se vuelven un poquito más estrictas y por lo tanto la semántica adquiere una fuerza principal. Para este concepto de semántica, como tiene algo que ver con la lógica de programación de nosotros, entonces voy a utilizar lo que en el documento en C que les facilitaron, la semántica del año pasado, que ya tiene un añito y algunos días, la semántica de C. En la semántica de C hay unas notas semánticas. Vamos a echarle ojo a esas notas semánticas y a explicar qué es lo que viene por detrás de cada una de esas ideas. ¿Ok? Muy bien. En nuestro lenguaje C que nos muestran en ese documento,
nos dice en las notas semánticas, arrancan diciendo que los únicos números son ints, son enteros. Entonces, aquí viene una cuestión. En computación, si uno no tiene que usar números reales, mucho mejor. Ojalá todos fueran números enteritos, ¿sí? Entonces, la semántica parte de un hecho, de que si no se hace explícito, y por eso se necesita también declarar las variables, los que puedan estar viendo arquitectura de computadores se dan cuenta que los tipos de variables pierden fuerza cuando se baja al nivel de la máquina. Entonces, para nosotros, en el alto nivel, en un nivel diferente al de la máquina, para nosotros sí va a ser muy importante el tipo de datos, porque el tipo de dato está reflejando desde el paso anterior en la ingeniería de software, que es el diseño, que se necesita un almacenamiento que permita valores en algún conjunto matemático computacional. Y como los computadores están hechos para hacer cálculos con números enteros, entonces es muy fácil entender que los compiladores y los creadores de la gramática de esos lenguajes que tienen esos compiladores parten de algo que es obvio y trivial. Casi cualquier número que aparezca en el código debe tratarse como un número entero. Caso excepcional, empiezan a aparecer números reales, porque un número entero, con lo que yo estoy diciendo, no quiere decir que tiene que estar en base decimal. Usted lo puede tener en el código fuente, en otras bases numéricas permitidas, pero sigue siendo un número entero. ¿Qué pasa con los números reales? Si uno pudiera estar en un cuarto totalmente insonorizado, que no tuviera mucho ruido exterior ni interior, y corriese una aplicación que maneja números reales, y una de esas es Excel, otra puede ser su aplicación, una aplicación que usted haya escrito con números reales, uno de cierta manera en el silencio en el que les estoy proponiendo podría escuchar que un aparato del computador se enciende. Aunque es un aparato electrónico, uno dice, pues la electricidad no hace ruido a no ser que la pase por un desestabilizador sonoro, lo que es un bafle. Lo que hace ruido es el ventilador del equipo, porque dentro del procesador, del chip del procesador, hay muchas cosas, pero hay un procesador que es el coprocesador matemático o el procesador de números reales, que en computación los llamamos flotantes. ¿Ok? Entonces, casi que el mismo hardware nos dice, vea, cuando usted me saca de los números enteros, a mí me toca activar un componente físico electrónico para hacer esos cálculos. ¿Ok? Entonces, cada aplicación que usted, en vez de poner 5, pone 5.0 por algún motivo, supongamos que no es necesario poner el 5.0, pero usted pone el 5.0, de pronto obliga al proceso de compilación a utilizar instrucciones de código de máquina referidas a ese otro procesador, al procesador de números reales. ¿Sí? En cualquier otro caso, y esto es siguiendo pues la forma en que el computador funciona, para cualquier otro tipo de dato que no sea real, se va a considerar que todos son números. Los caracteres, las cadenas, los booleanos, obviamente los enteros, los apuntadores, no sé qué otro tipo de dato básico puede haber por ahí, se me puede olvidar alguno. Se entiende que todos esos son números. Pero, profe, en el lenguaje de alto nivel nos permiten declarar eso que usted acaba de decir, caracteres, booleanos, cadenas, y no necesariamente los trabajo en el alto nivel, perdón, no los trabajo en el alto nivel como números, sino como lo que son, el carácter A,
el verdadero o falso, etcétera, etcétera. Yo no los manejo como números, me dirán ustedes. Yo digo, yo tampoco los manejo como números. Pero uno sabe que cuando va a hacer operaciones, o sea, a escribir instrucciones en donde necesite operar con variables y constantes, el computador a final de cuentas lo que va a hacer es trabajar todo como si fueran números y números enteros. ¿Ok? Entonces esa es la potencia. A nosotros nos dejan escribir un montón de tipos de datos y entiéndase que todos son números. Excepción hecha los números flotantes, los reales, que esos sí requieren un tratamiento especial. ¿Por qué van a requerir un tratamiento especial? Porque para poder trabajar con un número real hay que hacer unas conversiones para averiguar qué dato está almacenado. En cambio, en un número entero, en un carácter, en una cadena de caracteres, en lo que usted quiera, cada valor es exactamente un número entero, válido, obviamente, dentro de la arquitectura del equipo. ¿Listo? Entonces, más o menos esa es la historia. Yo se me saltó esto. Para este lenguaje, y usted tiene que analizarlo para el suyo. Entonces, en la segunda idea que nos dan ahí, tumban lo que yo acabo de decir. O sea, es decisión de la persona que escribe el lenguaje de programación si va a manejar las conversiones automáticas de tipos o va a exigir que explícitamente se trabaje y se declare para cada tipo unas operaciones válidas. Entonces, ahí encontramos que hay lenguajes de programación fuertemente tipados y hay lenguajes de programación débilmente tipados. Los fuertemente tipados le agregan una capa de abstracción adicional a nuestro ambiente de trabajo en el que permiten que los tipos de datos de ese lenguaje estén muy claramente especificados y solo se puedan trabajar de cierta manera. En los lenguajes de programación débilmente tipados, son lenguajes de programación que tienden aparentemente a parecerse a cómo el computador funciona, en el que ellos no hacen mucha diferencia, por más que te permitan declarar las variables, no hacen mucha diferencia entre las variables, a no ser que sean reales, en el cálculo de una instrucción. Pues si el usuario mandó a sumar esto, es porque necesita sumarlo. Pero es que ahí hay un carácter, hay un entero y hay un número real, supongamos. Entonces uno dice, ok, para los dos primeros les hago tratamiento de número. Para el real sí hago algo especial. Pero todo el resultado en conjunto dependerá del tipo de la variable que hay a la izquierda en la instrucción de asignación. Visto así, y nos lleva a la primera gran tarea que hace nuestro analizador semántico, el Miner, es, si yo digo A igual a B más C menos 2, de entrada, yo tengo que preguntarle a mi lenguaje. Eso están las cosas que uno tiene que averiguar del lenguaje. Oiga, lenguaje, usted coge esto, es el lado derecho de la instrucción, y lo calcula para un tipo de dato. Sí, les pongamos tipo de dato 1. Y ocurre que a este lado hay una variable receptora que tiene un tipo de dato 2. Permítame, yo lo pongo 2. ¿Qué situaciones podemos tener? Que dato 1 sea igual en tipo que dato 2. Y de ahí en adelante que sean diferentes. Cuando son iguales, pues uno dice, ole, no debe haber ningún problema. Se calcula el lado derecho y el resultado obtenido naturalmente puede ser almacenado en esa variable A
de nuestro ejemplo. El problema es, oíste, ¿qué pasa si la variable A tiene un tipo que aparentemente es incompatible con el tipo del resultado del cálculo de esa expresión? Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando son diferentes? Error. Perdón, esto está mayúscula. Error. No se puede asignar a una variable de tal tipo un resultado de tal otro tipo. Hacerse el débilmente tipado. Vea, yo le hago la conversión, pero es problema suyo como constructor del software, chequear qué es lo que está dando como resultado de esa operación y qué es lo que se está terminando de asignar a la variable de la izquierda. O la otra opción es hacer casting, ¿cierto? No es casting de arte, sino que es casting computacional. El casting es azúcar sintáctico, o sea, es un agregado a la gramática que permite a la constructora, perdón, a la constructora, o ustedes ya manejan ya manejan castellano inclusive. Si pongo esto queda bien. Ustedes me entienden en el castellanito moderno. Que le permite al constructor escoger una conversión de tipos hacia la variable receptora. Entonces, así, no así es. Entonces, si suponiendo que A no puede recibir esto que hay acá, permítame, yo quito esto y quito esto. A ver, quítate pues. Si yo no puedo hacer esto, porque B, C y S2 no son aparentemente compatibles, pues ya les dije que todo debe ser compatible, porque todos son números, excepto los reales. Pero desde el punto de vista de la gramática del lenguaje de programación nos dicen que hay incompatibilidad. Entonces la mayoría de los lenguajes de programación me permiten o invocar una función explícita o colocar delante de la operación una palabra reservada entre algún operador de agrupamiento, puede ser paréntesis, llaves, corchetes, yo qué sé, que realiza una actividad adicional, que es convertir esto al tipo de este, suponiendo que el tipo de A es int, ¿cierto? Yo podría poner aquí, ¿cómo está de lento mi computador? Podría poner aquí char, perdón. Hoy todo el día, pues, con la famosa tormenta solar he tenido problemas de conexión, pero ya es que el computador está lento. Entonces yo podría colocar esto de tal manera que el resultado que dé ahí, B más C menos 2, me lo convierta a un tipo carácter. Se entenderá que los caracteres van de 0 a 255, pero el resultado de eso me puede dar 10.940. Entonces, ¿qué hace el computador? Pues divide esto por 255 y el residuo es el carácter que se asigna. Entonces, como usted observa, ante esta situación que yo le estoy proponiendo, en la que usted explícitamente lo puede hacer, uno también se pregunta, oíste, el compilador puede hacer exactamente eso. O sea, él puede agregarle código
a mi código para que funcione? Y yo le digo, sí. Por eso existen los lenguajes de programación débilmente tipados. Él hará la conversión necesaria para tratar de cuadrar este lado derecho con este lado izquierdo. Entonces eso es lo que decía aquí de que los únicos números son enteros. Esa es la comprensión que hay detrás de eso. Pero en la segunda, como les decía, no hay conversión o coerción entre tipos. En este lenguaje C se pueden convertir enteros a booleanos y booleanos a enteros. ¿Sí? Pero no me están diciendo nada de los caracteres. Y si yo puedo pasar un carácter a número y el número a carácter, ahí no me lo están diciendo. Y si más adelante no nos lo dicen, entonces no lo soporta el lenguaje de programación, no soporta esas conversiones. Muchos lenguajes de programación le dicen a uno, ¿usted quiere hacer una conversión? Utilice esto. ¿Sí? En C, que es el lenguaje al cual estamos viendo la semántica, hay que crearle funciones atoy, atof. ¿Qué es atoy? A es carácter, to es hacia y F flotante o I integer. Uno tiene que escribir, obviamente en lenguajes de programación imperativa orientada a objetos, pues esas funciones quedarán involucradas dentro de la biblioteca de clases matriculadas bajo alguna clase específica de conversiones de tipos. Pero los lenguajes de programación le avisan a uno qué conversiones son inmediatas, automáticas, o qué conversiones requieren la intervención suya. En cualquier caso en que usted no intervenga, de acuerdo con lo que le dice el lenguaje, le va a marcar un error en compilación de tipo semántico. Le va a decir type mismatch en algún sitio. Le va a decir, oiga, incompatibilidad de tipos. Me estás juntando tipos de almacenamientos, variables o constantes, que yo no puedo calcular. Hombre, pero el procesador sí es capaz de calcular lo que sea. Sí, el procesador. Pero es que vos estás programando, es en este lenguaje, en el alto nivel. Y al alto nivel hay que darle cierto orden. Por más que abajo, en el procesador, cunda el desorden desde el punto de vista de nosotros. Es todo al revés, el orden es el que da el procesador y el desorden es el que ponemos nosotros. Nuestro software es desordenado, es violador de los principios de la computación. ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos ocurre que si cualquier cosa, fenómeno de la naturaleza o artificial de los humanos, que pueda ser representado mediante información, entonces eso se puede programar. Sí. Y como no tenemos una materia de computabilidad, uno en esas materias de computabilidad aprende que no todo se puede resolver por computador. Y no es porque uno no quiera, es porque definitivamente el computador no es la máquina que se necesita para solucionar ese problema. Y les voy a dejar una pregunta en el aire, eso no la voy a contestar y eso ya es de curiosidad suya. ¿Existe algún otro artefacto que haga computación y que no sea computador? O sea, en el mercado nos venden un aparato que aparentemente parece un computador, pero no funciona como un computador, pero procesa información. Ahí le dejo esa duda. ¿Sí? Para que busque a ver si hay, porque si la teoría de la computación dice que hay cosas que no son computables por los computadores, por las máquinas de Turing, de todos modos el problema subsiste y hay que solucionarlo. Y uno sí se imagina que estos magos tienen que haberse puesto en la tarea de armar el dichoso nuevo aparato que es diferente al computador. ¿Para qué? Para que procese esas cosas diferentes. Y uno sí tendría que preguntarse, ¿oíste? Esos otros computadores, ¿cómo se trabajan? ¿Cómo se programan? ¿Qué es lo que uno escribe ahí? Etcétera, etcétera. Ahí les queda como
duda profesional si es que hay otro campo de nuestra profesión que no hemos tocado simplemente por el hecho de que el computador no tiene nada que hacer ahí. La pregunta es, ¿nosotros somos profesionales de información, datos y conocimiento o somos profesionales de computadores? Yo creo que es la primera. Sí, la segunda es circunstancial, así se llama la tecnología que hace cálculos, computador, que ha resistido varias décadas. Claro, eso sí, no lo vamos a dudar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se utilizó el fósforo para encender lo que sea? Todo lo que usted se imagine. Todos los siglos que usted se imagina se usaron fósforos. Y llegó la maldita candela y quebró las fábricas de fósforos. Usted sí encuentra fósforos en el mercado, pero muy escasos. Eso ya no es lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque ya sacaron las candelas. Los dos hacen fuego. Los dos hacen fuego. Y el fuego del fósforo no es menor que el fuego de la candela, sino que el fosforito se quema más rápido y no quema el dedo. En cambio, la candela como que aguanta un ratico más encendida. Son dos tecnologías diferentes que hacen exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿hay otro compañero u otros compañeros del computador que hacen exactamente lo mismo que el computador, pero se utilizan en otros lados? Muy bien. Tercera cuestión que nos hablan de la semántica. Cuando uno estudia orientado a objetos o esa concepción paradigmática de programación, le hablan de ciertas propiedades del paradigma. Entre ellas está el overload, la sobrecarga de funciones, ¿sí? En donde uno permite que varios módulos de software compartan el mismo identificador, pero que al ubicarlos en cierta estructura de las clases, uno los puede diferenciar y en tiempo de ejecución puede mover códigos para que no se ejecute tal y si se ejecute tal otro. Más o menos esa es la idea. En este lenguaje que nos están presentando, el del C, nos dicen que no hay sobrecarga. El nombre de una función o de un módulo de software, aquí se llaman funciones, el nombre de un módulo de software es único para todo el ambiente de la aplicación. ¿Sí? Y a continuación nos explican por qué no hay sobrecarga. Y entonces se crea un concepto que usted ya lo había manejado, pues yo no sé si lo habían manejado así. El espacio del nombre de una función. Ese concepto dice en dónde es válido ese nombre de función. Y uno se tiene que preguntar qué es lo que están diciendo de que tenga validez el nombre de algo en un conjunto de instrucciones. Más o menos esa sería la explicación más baja del asunto. Y uno dice, vea, de la experiencia que uno tiene, la variable tiene un ámbito. Y a mí me enseñaron 3 ámbitos para las variables. Me dijeron, las variables o las constantes son globales. Eso quiere decir que ese nombre de variable o ese nombre de constante se puede utilizar en todos los módulos de software que usted tenga en su aplicación. Pero, profe, ¿por qué no se podrían utilizar todas las variables que uno quisiera en todos los módulos? ¿Cuál es la restricción? ¿Por qué nos obligan a eso? Y nos obligan a eso por culpa de las matemáticas. Porque el asunto este lo inventaron matemáticos y para ellos las variables se llaman A, B, C, D, E, F, G, H, así todo el alfabeto. Y uno abre un libro de matemáticas y los libros de matemáticas están llenos de esas variables. Cuando uno le empezaron a enseñar lógica de programación, uno aprendió a usar nombres cortos de variables, A, B, C, D, la mismo cuento.
de los matemáticos. Entonces, ¿qué ocurría al principio del principio? Como al principio no programábamos en lenguajes de alto nivel, entonces nosotros no teníamos problemas con el ámbito, el espacio del nombre de una función o de una variable. Porque como todo ya quedaba dentro del mismo bloque ejecutable, entonces ahí no había problemas porque ahí no hay nombres, ahí hay direcciones de almacenamiento. Pero cuando Backus crea Fortran y nos tira el primer lenguaje de programación y queremos hacer lo mismo que hacíamos en matemáticas, en computación, y no existían los compiladores, o sea, el primer compilador de Fortran, pues. Y recuerden que apenas estábamos creando compiladores. Los primeros programas que esta gente escribió daban error. ¿Por qué? Porque usaban indiscriminadamente una variable llamada A en toda parte. Porque como en matemáticas es tan trivial eso, pero ocurre que para la computación una variable es una dirección de memoria. Y si usted me habla de la misma variable, entonces me tiene que estar hablando de la misma dirección de memoria. Y por lo tanto, todos los cálculos que haga con esa dirección de memoria o hacia esa misma dirección de memoria, se utilizarán la misma dirección y los mismos contenidos. Y cuando uno resolvía el programa de Fortran, no le daba. Esta gente se dio cuenta de que las matemáticas desde el punto de vista computacional tenían un problema gravísimo, y es que las variables en matemáticas tienen, uno dice A que pertenece a los Z, a los enteros, pero hasta ahí iba, no decían más nada. Y la A, un matemático la usa indiscriminadamente en sus fórmulas como quiere. Nosotros no podíamos hacer eso y eso lo aprendimos fue por prueba y error. Entonces tuvimos que establecer el concepto de espacio de validez del nombre de un módulo de software o de una variable y crear las variables globales, las variables locales y las variables paramétricas. Y con esos tres tipos de variables hemos logrado construir el software hasta hoy. Pero eso trajo una carga adicional a la compilación. Y es que el compilador se tenía que meter no solamente a revisar que los nombres de las variables estuvieran bien colocados y que las instrucciones estuviesen bien escritas, sino, oiga, esta variable A que aparece en esta instrucción no está declarada. ¿Cómo que no está declarada? Usted no ve que en este otro módulo dice int A. Y entonces uno le responde, sí, pero la declaración adquirió otro parámetro adicional. Uno cuando declara una variable está diciendo, además de establecer una etiqueta, el nombre de la variable, está estableciendo cuántos bytes va a necesitar para almacenar los datos. Pero también está diciendo que el lugar en donde haga la declaración de la variable, por eso se habla de espacio de validez, el lugar dentro del código fuente de donde usted declare la variable implica, eso lleva a concluir que la variable es válida en las instrucciones que le cual se supone que es de las primeras cosas que declara, porque lo que está diciendo es que esa variable es válida para todas las instrucciones que le sigan. Y el que le sigan es por la secuencialidad de la computación, que las instrucciones se ejecutan una después de la otra. ¿Sí? Entonces, las variables adquirieron una cosa rarísima en computación, porque usted entenderá que en computación
y no sé si usted ha hecho el análisis de por qué en el ITM solo se estudia una física, o usted me corregirá si estudian más físicas, pero por qué se estudia tan poquita física, es porque el software no existe en el mundo real, ni está sujeto a las fuerzas de la naturaleza. Pues nadie le va a decir a uno que es que el software le falló porque hubo un exceso de gravedad en la casa suya, entonces cuando usted estaba corriendo la aplicación, la gravedad hizo que el programa fallara. Y dice, wow, primera vez que escucho que la gravedad tenga algo que ver con el software, porque el software no pertenece al mundo real, pertenece al mundo virtual, que se materializa en el código fuente que nosotros escribimos, que se materializa en el compilador que utilizamos para generar el ejecutable y que se materializa en la ejecución de la aplicación es una cosa, pero es una materialización como pecueca, en el sentido de que en tiempo de ejecución la aplicación usted la ve en pantalla o la ve haciendo cosas contra los dispositivos del computador, pero como que la tiene que censar, tiene que darse cuenta de eso. O sea, no es obvio. Yo tengo este computador encima de una mesa de plástico. A mí nadie me tiene que explicar que yo tengo el computador en una mesa de plástico. Eso es tan trivial para mí, es tan obvio. Todos los sentidos de mi cuerpo me dicen que eso es así. Pero esto que yo les estoy mostrando aquí en la pantalla, que es un desplegador de documentos PDF, eso no existe. O sea, yo no puedo abrir el equipo, sacar el disco duro, abrir el disco duro, con eso ya lo dañé, abrir el disco duro y sacar el pedazo de memoria del disco que contiene mi programa. Eso es un buen guión para una película de Hollywood. El software físico, el software concreto, el que se puede tocar. Me dice, ¿qué estás hablando vos, hombre? ¿Cuál software que se puede tocar? Eso no existe. El software no se toca. El software se usa. Casi que se parece al aire. Que si no hay una quema, si no hay algo que tenga otro color, uno no se da cuenta dónde está el aire. Ahí está, agite la mano y él lo siente, respira y ahí lo siente. Pero quédese bien quietico, sin moverse mucho y no lo ve. No es que el aire no se ve. Se ve otros gases que tienen otro color metidos en el aire. ¿Sí? Entonces, es un impacto muy fuerte a la gente de computación tener que preocuparse de física mecánica, en el sentido de que una declaración de variable está localizada en algún sitio dentro del código fuente y por estar localizada en ese sitio puede ser utilizada en los sitios posteriores. Uno viendo un código fuente puede decir que está antes y que está después, pero imaginándose la ejecución, ¿sí? Haga el experimento con una persona que sepa usted que no tiene ni idea de computación y muéstrele un código fuente suyo. Póngalo en una pantalla de computador y muéstrele el código fuente suyo. Y pregúntele a la persona qué opina de lo que hay escrito ahí. No le explique qué hace eso. Por favor, si no daña todo el experimento. No, como si la persona fuera a leer un periódico, una revista digital. Se para frente a una pantalla de computador y empieza a leer. En vez de mostrarle la revista o el periódico, mostrémosle nuestro código fuente. Y así, bien inocentes, bien naif, como tiene que ser uno para poder vivir esta vida tan rara. Pregúntele, oíste, ¿vos qué ves ahí? Así naturalmente. Y escuchen lo que la gente dice. Obviamente la gente que no es de computación va a hablar en mecánica, en física mecánica. Va a tratar de explicar lo que usted le está mostrando, si es que entienden algo, en términos de cosas reales. Porque esas personas, aunque tienen imaginación,
no tienen lógica de computación necesariamente. Esta de nosotros. Y por lo tanto no está su cerebro acostumbrado a mirar nuestros artefactos virtuales. Un artefacto virtual es un código fuente. Eso es una máquina. Tiene arandelas, tiene tornillos, tiene motor, tiene alambres. Uno no se los ve. Pero si pongo a una persona que no tiene nada que ver con esto a mirarlo, la persona va a tratar de darle una mirada de máquina. ¿Oíste? Esa cosa que me está mostrando este señor tiene que servir para algo, porque me estará preguntando qué entiendo yo de eso. Cuando uno le pregunta a otro qué entiende de algo, le está preguntando, oiga, ¿usted sabe cómo funciona la máquina asociada con eso? Si la máquina es real, uno no se las tiene que saber todas, obvio. Perdón, la persona que abrió el micrófono, la cierra, tan amable, gracias. La persona va a tratar de siempre explicar las cosas en términos de las máquinas físicas que conoce, nuestro código. ¿Y nosotros qué hacemos? Siempre que se nos aparece algo nuevo, mecánico, del mundo real, tratamos de aplicarle un algoritmo para poder entenderlo. Nosotros ya nuestro cerebro está frito, en el sentido de que no podemos dejar de ver el mundo, cualquier pedazo del mundo, como si no fuera un algoritmo. O sea, ver las cosas y tratar de entenderle el orden en el que funcionan esas cosas. Y alguien nos puede decir, oíste, ¿cómo le vas a meter un algoritmo a eso? Les pongo un ejemplo. Yo soy hombre, entonces me permiten el ejemplo. Veo una chica muy bonita y me parece atractiva. Y cada uno de nosotros debe tener muy claro qué es que alguien sea atractivo. ¿Sí? Pero saben que uno ya empieza a pensar otras cosas, no solo en el cuerpo de la chica bonita, desde el criterio personal, sino que uno empieza a pensar otras cosas. Se empieza a fijar las mezclas que tiene la persona encima, porque un algoritmo es una mezcla ¿de qué? De operaciones de cálculo. Y para nosotros esas operaciones de cálculo tienen que ir en un orden específico, o si no los cálculos no son buenos, o incluso hay algunos cálculos que no se podrán hacer. Uno no puede mandar a hacer un cálculo sin haber leído la variable en el lado derecho de la instrucción que se necesita para hacer el cálculo. ¿Oíste? Y eso queda así, no tenemos esa variable no tiene valor. Pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a la gente le importa un pito que la variable tenga valor o no en el mundo real. La gente hace las cosas y ya. Después se meten unos problemas o le salen todas. Pero en todo caso, nosotros somos un poquito más conservadores. La gente de computación es un poquito más conservadora, en el sentido de que cualquier situación que nos propongan, la tenemos que poder llevar mentalmente, cerebralmente, neurológicamente a un algoritmo para poder entenderla. Yo escucho a veces comentaristas deportivos de algunos deportes y yo a veces no entiendo lo que dicen. Y yo no soy muy inteligente, yo soy medio brutico, pero yo entiendo que no entiendo lo que me dicen porque no me lo están diciendo en forma de algoritmo. O sea, cuando yo escucho a la persona, yo pienso mentalmente, me está faltando información para poder entender lo que me está diciendo esta persona. Entonces, como esa actitud de nosotros posiblemente la aplicamos a todo, uno se vuelve su profesión, entonces va a encontrar uno que le falta mucha información para muchas cosas. Y por eso es que uno sabe, por la experiencia de desarrollar software, que si al software le falta algo, esa aplicación nunca va a salir, hasta que usted no le agregue lo que necesita. Entonces, esa es la actitud conservadora de nosotros. Ante los problemas de la vida, ante las situaciones de la vida, a veces
nos falta información y ya no tenemos ese espíritu necesariamente aventurero. Hágale. Uno casi que puede detectar un colega o una colega solo escuchándola hablar, por el orden en el que habla. Porque uno lo escucha y casi que está escuchando un algoritmo. Primer paso, segundo paso, tercer paso, repetir esto hasta que se cumpla esto o hasta que no se cumpla esto, luego sigue esto, luego sigue esto, luego sigue esto. Y es tan potente el concepto de algoritmo que ustedes ven que está metido en muchos lugares y en los lugares físicos. A mis hijos les gustan esos huevitos caros de Kinder. Y el huevito del Kinder viene con un muñequito para armar. Y uno dice, es un muñequito para un niño, que incluso puede que no sepa ni leer. Pero el muñequito viene con instrucciones. Viene con algoritmo para armarlo. No le dicen a uno, descubra cómo se arma. Que antes muchas cosas que uno compra a veces no tienen instrucciones. Es muy raro en esta época, pero puede que, y uno tiene que meterle toda la imaginación de cómo se arma esta pendejada. ¿Dónde están las instrucciones? Yo siempre pregunto eso, ¿dónde están las instrucciones? Y si ustedes ven la palabra instrucciones, es como hablando de un programa de computación. Ok. Entonces, este asunto del ámbito de las variables nos hizo comernos, además de comernos la física del computador para que corra nuestra aplicación, nos puso a pensar en espacio dentro del software. ¿Oíste? ¿Dónde están las cosas con referencia a las otras? De tal manera que yo sí pueda utilizarlas o el compilador me marque error por no haberlas utilizado correctamente. ¿Sí? La otra variable normal, si ustedes ven esa fórmula de ese señor que nos resumió el universo, ¿sí? Se supone que esta ecuación explica el universo. Yo no soy físico, entonces no sé dónde la explica, pero aproximadamente me está diciendo que para que algo dé un resultado, vea el algoritmo ahí, este es el resultado, yo tengo que multiplicar el contenido de M, la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces tengo masa, tengo espacio y tengo tiempo en la C, ¿cierto? Porque velocidad es espacio sobre tiempo. Y yo no sé, hay gente que coge esa fórmula y le funciona, y puede hacer cosas con esa fórmula y le funcionan muchas cosas. Sí, pero es que, ¿cuál es la masa del software? La cantidad de líneas de código o el tamaño del archivo que contiene los códigos fuentes. Esa es la masa. El espacio, y apenas para esta gran fórmula nos apareció el concepto de espacio de nosotros en el ámbito de las variables. Ahí nos podemos medio aproximar a esa fórmula en lo único, porque en el tiempo, yo sí quiero hacer una pregunta. Usted cuando escribe código de cualquier nivel, se preocupa por el tiempo. Yo sé que al lado de las instrucciones uno puede preguntar que cuánto tiempo en milisegundos o en nanosegundos tomaría ejecutar esa instrucción. La pregunta es, para los fines del algoritmo, o sea, el código que usted está escribiendo, ¿el tiempo importa? Usted en un for, en un while, se pone a calcular cuánto tiempo toma hacer el while o se pone a calcular cuántas veces hay que hacer el while. El for ya está predefinido, pero ¿cuántas veces hay que hacer el while? ¿Sí? Entonces, el tiempo sí es importante en computación
cuando uno está ejecutando las aplicaciones para medir la calidad del software. Pero uno entiende que esa aplicación no está corriendo solita, eso está corriendo encima de un sistema operativo y hay un montón de cosas adicionales que están demandando recursos de la máquina. Entonces mi aplicación en ese momento hace parte de una población de software que corre dentro de un ambiente de trabajo computacional. Y por lo tanto, los tiempos de respuesta van a depender de la carga del equipo y si la aplicación hace uso de las redes de comunicaciones, entonces va a depender de la carga de la red de comunicaciones, va a depender de un montón de cosas que yo no tengo nada que ver. A mí solamente me pusieron a desarrollar la aplicación y yo la escribí, la probé, esa pendejada funciona, úsela. Entonces nosotros con la gente de la física, poco que ver para lo que podamos necesitar en un momento determinado. Solamente ese concepto de espacio. Entonces, para el semántico, el semántico es el único que se preocupa de que las cosas estén en el lugar. Yo sé que la palabra lugar es un extranjerismo. A ver, yo lo digo bien. En el sitio, lugar no pertenece al castellano. Eso es una palabra extranjera, pero la usamos. En el sitio en el que encuentro yo el objeto computacional que estoy analizando. Trate de escribir una instrucción por fuera de un método, en un lugar de la clase en donde uno diga, pero ¿y qué hace esta instrucción aquí? Y escríbala bien. Y el compilador le tiene que brincar en algún momento. Es decir, oiga, la instrucción está colocada en un sitio que no le corresponde. Entonces, hay que agregarle esa dimensión únicamente a nuestro software para poder entender el semántico, porque nos puede poner problema cuando esté compilando nuestro código y encuentre que hay, por ejemplo, para este lenguaje, que hay dos funciones con nombre igual o dos variables con nombre igual, pero que están en el mismo ámbito. Entonces, esa es la restricción que tenemos en software, que los objetos computacionales, si tienen igual etiqueta de identificación, no pueden estar en el mismo sitio. Y sitio para nosotros es el lugar en donde está la instrucción o el elemento computacional acompañado de otros elementos computacionales. Uno no puede escribir software de una sola instrucción, en la mayoría de los lenguajes modernos, pues. Hay muchas cosas involucradas en los ambientes de desarrollo para que una aplicación realmente salga a flote, o sea, se genere su ejecutable. En la semántica, adicionalmente, empiezan a aparecer caracteres que uno dice, oiga, eso no es problema del léxico. Detectar si el carácter está bien escrito, si pertenece al alfabeto del lenguaje de programación. Sí, esa es la obligación del léxico. Pero, nuevamente, el semántico es el que va a tratar de interpretar la intención que tenemos nosotros en nuestra lógica para hacer el cálculo. Y alejarnos del mundo real, en donde todo se puede mezclar y no hay ningún problema, con la exclusividad que genera la computación, de que usted no puede mezclar las cosas como le dé la gana, por más que estén correctamente escritas. ¿Sí? Hay una canción, creo que es un bolero, que arranca así. En mi viejo San Juan, hablando pues de la capital de ese país. Pero si yo escribo, como me dice la Real Academia de la Lengua Española, los europeos, que debo escribir, yo debería escribir en mi San Juan viejo.
trate de cantar así la canción y suena horripilante, porque es que hay una rima adicional a Juan. Entonces hay que cantar así la canción, aunque vaya en contra de la norma. La norma me dice que es así, pero así no me funciona. No me suena bien la canción. Entonces, los lenguajes de programación son violatorios absolutos de la realidad. Entonces usted puede escribir de acuerdo con lo que el lenguaje le permita y lo que su lógica le diga, puede escribir instrucciones que no tengan sentido en el mundo real, pero sí tienen sentido desde el punto de vista del procesamiento de información. Porque si usted se da cuenta, la información tampoco es agarrable. Sí, uno puede agarrar un letrero que haya en la calle con el nombre de un negocio y usted puede decir, aquí tengo la información. No, usted tiene un letrero. Si tapa el letrero, en el caso en que usted ni otra persona puedan leer lo que dice el letrero, en el letrero no hay información. La información solo se crea cuando un humano o un software accede a ella. De resto no es información. O sea, mi software, este PDF que está aquí corriendo para mostrarle estas ideas a ustedes, no sabe de qué color es las paredes de la habitación en la que yo estoy. Pero un humano sí puede observar, si tiene pues bien sus ojos, obviamente. Entonces sí, claro, nosotros como humanos tenemos mucha más capacidad que el software. Y hay que bajarse, hay que disminuirse, hay que hacer nirvana, en el concepto de la palabra india. Nirvana quiere decir apagarse. En Occidente no nos gustó eso, entonces lo cambiamos por iluminación, iluminarse. Lo que hacen los orientales cuando practican esas cosas de nirvana o de reflexión es apagar todo lo que tienen por dentro. Y eso es lo que ellos entienden como liberarse. Nosotros que en Occidente somos como gente de luz y las cosas oscuras no nos transmiten tranquilidad necesariamente. Por más que uno quiera estar a oscuras, qué bueno tener el celular a la mano para prender la pantallita y ver pues que no hay ninguna araña ni ningún animal raro por ahí metido donde yo estoy, porque es que la oscuridad llama a la naturaleza. Entonces, sí, nosotros como personas podemos y lo hacemos, pensamos de una manera universal, o sea, nos enfrentamos a todo el ambiente en el que tenemos que vivir, el software, ¿no? Entonces, yo en el semántico puedo decir, dentro de las especificaciones de mi lenguaje de programación, que ciertos caracteres que son válidos y que aparecen bien escritos dentro de una instrucción, porque así dice la gramática que se debe utilizar, que esos caracteres tienen un significado adicional. Entonces, ocurre que usted construye software no solo sobre la base de su lógica de programación, sino sobre la base de qué interpreta la herramienta que usted está utilizando, o sea, el lenguaje de programación, qué interpreta de lo que usted escriba y qué potencia le permite ese carácter en el ámbito computacional hacer. Entonces, ahí empieza la gente que desarrolla lenguajes de programación a hacer que el lenguaje se empiece a parecer a la realidad. ¿Sí? Cada vez nuestros lenguajes de programación siguen siendo muy oscuros para la mayoría de las personas en este planeta. Pero hay una fortísima tendencia a que la construcción de software deje de ser textual para que se convierta más en gráfica u oral, que yo le hable al computador y él interprete la instrucción que yo le estoy dando de manera que pueda construir software a partir de eso. Permítame a ver con eso que acabo de decirlo, a ver si encuentro. Código de COBOL. Vamos a ver qué me sale aquí. Necesito mostrarles código de una aplicación. Bueno,
Miren, ahí está. Yo tuve que estudiar COBOL. Este fue un lenguaje de programación muy fuerte en los 60s y principios de los 70s. Voy a mostrar una instrucción de asignación. Para los que estén viendo arquitectura de computadores, hay un cierto sabor a bajo nivel, aunque es uno de los lenguajes de programación, el COBOL, de más alto nivel que se han inventado. Porque si usted ha podido mirar eso, uno parece escribiendo una historia en inglés. ¿Qué dice esa instrucción? Mueva mini loan, mini crédito a esta variable. Perdón, a esta variable. Y esa variable pertenece a esta estructura. ¿Sí? Entonces, las estructuras las encontraría uno declaradas en algo que se llama Data Division. COBOL era un lenguaje de altísimo nivel que se parecía al bajo nivel de una manera impresionante. Más aún, ustedes entienden que la palabra, ¿dónde está el nombre? COBOL, nada tiene que ver con mi apellido. Eso es Common Business Language, Oriented Language. Los inventores de C tomaron esa letra para darle nombre a su lenguaje de programación. Porque para ellos era un COBOL no escrito tan en inglés, porque estos son puras frases en inglés. Casi que yo diría que en vez de tomar a manera de chiste, esos cursos de Open English que ofrece nuestro amigo venezolano, aprenda COBOL. Y usted aprendiendo COBOL, termina aprendiendo inglés. Porque todo lo que uno escribe en COBOL lo tiene que escribir como frases bien escritas en inglés. Entonces, mire, la complejidad a la que se puede llegar al crear un lenguaje de programación. Ellos estaban creando unos principios de procesamiento del lenguaje natural, pero lo hacían sobre computación no inteligente, ¿sí? Entonces, el COBOL te permite a ti escribir historias. De tal manera que si una persona que no sabe de computación lee esto, y obviamente no tengo estos nombres de variables tan enredados, o si los tengo, la persona sea capaz de entender qué significan esos nombres de variables. Leer un código fuente en COBOL es como leer una historia. Y las personas, después de leer ese código, obviamente habían pedazos de COBOL que había que explicar, casi que le decían a uno, oye, esto que yo acabo de leer es exactamente, o tiene estos errores en lo que nosotros queremos hacer. Nuestros lenguajes de programación modernos no aguantan esa lectura por parte del usuario, no técnico. Nuestros códigos solo los lee gente técnica, nosotros mismos, entre nosotros. Pero existió un tiempo en que la computación era muy cercana a la gente. Entonces, uno le escribía COBOL pensando que esto lo iba a leer alguien más, ¿sí? Entonces, la historia tenía que quedar bien contada. Entonces, en computación, nosotros tenemos que después de haber estructurado correctamente la gramática de nuestro lenguaje de programación, podemos decidir que a algunos caracteres nos permitan expresar ideas completas, pero solo mediante el carácter. Entonces, en este lenguaje dice que el asterisco unario, o sea, un solo asterisco, frente al nombre de un arreglo, lo toma como argumento y devuelve el tamaño del arreglo. ¿Se acuerdan de pronto los que han visto arquitectura de computadores que hay una instrucción que le permite a uno calcular el tamaño de algo solo en la declaración de la variable, ni siquiera en el código?
Aquí más o menos me están diciendo lo mismo, que para este lenguaje de programación, un símbolo de los válidos dentro del alfabeto del lenguaje degeneran un montón de procesamiento en un tratamiento específico o a las estructuras de datos o a las instrucciones. ¿Sí? Nosotros tenemos ese carácter constantemente a nuestra disposición, y es que nosotros escribimos código de alto nivel y lo que no nos funciona o de lo que dudamos, lo comentariamos. Y con el carácter de comentario. Si son dos caracteres, bueno, serán dos, los que sean. Pero mire que usted con un solo carácter le dice al compilador que aunque después del carácter de comentario haya código, eso no se toma como código y por lo tanto no se compila. Yo en clase digo una burrada que puede ser ofensiva para alguno de ustedes y yo no puedo decir, venga, devolvamos la clase hasta antes de que yo haya dicho la burrada para no decirla. No, ya la dijiste, Carlos González. Tenés que someter a las consecuencias. En computación, eso no es verdad. Uno se puede devolver. Y se puede devolver porque seguramente asociado a lo que uno quiere deshacer, hay algunas características del lenguaje que hicieron cosas que uno sabía que se iban a hacer, pero que uno ya no quiere que se hagan. Y de pronto con solo quitar un carácter, las cosas se comportan de una manera totalmente diferentes. ¿Sí? El semántico es el ejercicio de precisión del código. A ver, averigüemos exactamente qué es lo que escribieron en el código fuente y qué es lo que pretenden hacer. Y para que las personas que escriben código lo puedan hacer de una manera más sencilla, hay que agregarle a la gramática en la sección de semántica facilidades de programación. Y hay que aclarar que ciertas cosas siempre se van a manejar de tal manera. El segundo, el primero no me interesa tanto. En declaraciones if, el else está asociado al if más reciente. If algo ven a igual 0, if algo ven, permítanme que escriba b igual 0, else c igual 0, por decir cualquier caso. A mí me tiene que aclarar la semántica del lenguaje de programación, else, a cuál de estos dos if hace referencia. ¿Sí? Por eso entonces empiezan los trucos de dónde cierra uno con el carácter de fin de instrucción o de bloque de instrucciones, dónde lo coloca uno. Si lo coloco acá, si lo coloco acá o si lo dejo donde estaba. ¿Cómo va a interpretar el compilador esta situación? Y que tengamos un if anidado no tiene nada de raro. Y que nuestro if anidado tenga else no tiene nada de raro. Y que el if superior que contiene al if anidado no contenga else no tiene nada de raro. Pero esa situación hay que solucionarla. Y es de esas particularidades en las cuales a uno le toca cerrar los ojos y poner el punto y coma o el carácter que sea para que quede claro que este else pertenece a este if y no pertenece a este if.
Y esas cosas que nos hacen escribir, dónde poner algo para que quede muy bien diferenciadas las cosas, no tienen nada que ver con la lógica de programación. No tienen nada que ver con la sintaxis del lenguaje. No tiene nada que ver con el léxico del lenguaje. Es un añadido para que usted, al leer el código fuente, no malinterprete lo que está leyendo. Pero si usted es capaz de malinterpretarlo, entonces el compilador también sería capaz de malinterpretarlo, porque él compila lo que usted escribe y el compilador parte de un hecho, de que lo que usted está escribiendo tiene finalidad computacional. O sea, es para generar un ejecutable que haga algún cálculo. Entonces, a mí sí le tienen que agregar al lenguaje algunas cosas para que nos sea claro a todos. Con la indentación que yo coloqué, el else pertenece al if superior, más interno, perdón. Pero con esta indentación, usted puede interpretar otra cosa. Y lo que se quiere es que el carácter que haga, el que permite hacer la interpretación correcta, usted lo mire y no mire la indentación. Excepto pues si está en Python o en alguno de esos otros lenguajes que sí son indentados, pero en los otros, en la gran mayoría de los otros que no hay indentación, debe haber alguna forma, por más que hayan escrito esto así, de saber que este else pertenece a este if y no pertenece a este if, por más que lo hayan escrito de esta manera. Entonces, en el lenguaje, en la gramática del lenguaje, me tienen que aclarar cómo solucionar esa situación. Y miren la nota que dice a continuación. La gramática que ya miramos en clases anteriores, la de C, es ambigua entre el else y el if. O sea que si usted no coloca lo que se espera que deba ser colocado y manda a compilar el programa 2 veces, existe la posibilidad de que en cada compilación le genere un ejecutable diferente. Eso lo vimos hace una semana, el problema de la ambigüedad, de cómo interpreta el compilador la instrucción y qué objetos de la gramática aplica para interpretar la instrucción. Aquí viene exactamente lo mismo. ¿Ok? Con el if y con el else es muy común que ocurran ambigüedades. La invitación sería que usted, si ya no lo hizo alguna vez, lo haga nuevamente, de ponerle trampas a su compilador con un if anidado que tenga else y que el if superior no tenga else y usted no coloque correctamente el carácter o los caracteres que le permiten averiguar al compilador que el else pertenece al if interno y no al if externo. Haga la prueba, a ver qué cosas raras le da la computación, ¿sí? Y ahí descubre posiblemente ambigüedades en sus lenguajes de programación. Y a veces por eso hay que escribir así el código. Y por eso a veces se le sienta a uno al lado y a alguien a uno y le dice, oye, escribamos eso de otra manera, que esa pendejada está enredada de entender. No, pero todos los caracteres están en el sitio, sí, negro, pero es que al leerlo no queda como muy claro. Puede dar error en mantenimiento del software, puede dar error a un error inducido por la complejidad propia de la semántica del lenguaje. Muy bien. Otra característica que tiene el semántico es que cuando escribimos una instrucción así, por ejemplo esta, necesitamos que la precedencia y la asociatividad se cumplan. Esto da una cosa
Yo no sé si esto da otra cosa. Como son sumas y restas, puede que no dé. Pongámosle un producto. Esto da una cosa y esta otra cosa da otro resultado totalmente diferente. Entonces, el lenguaje de programación me tiene que decir a mí, oiga, usted puede usar los paréntesis para agrupar expresiones. Pero en caso de que no se le ocurra utilizar los paréntesis, yo voy a evaluar la instrucción de esta manera. Entonces no es como uno la quiera evaluar. Es como el lenguaje le dice a uno que lo va a evaluar. Lo que ocurre es que la mayoría de los lenguajes, para salirse de problemas, lo hacen de acuerdo con las matemáticas. Y casi siempre que uno lee, está estudiando un nuevo lenguaje y se mete a esta parte de precedencias, uno ya sabe que lo primero va a ser esto, lo segundo va a ser esto y lo tercero va a ser esto. Siempre primero hay que negar. Si hay un signo menos adelante de alguna cosa, hay que convertir ese valor a negativo o al contrario del valor. Y luego se hacen multiplicaciones y divisiones y luego se hacen sumas y restas. Más o menos esa es como la idea que nos plantean en ese cuestión de asociatividad y de precedencia dentro de nuestros lenguajes, y nos la tiene que aclarar la gramática del lenguaje, y de eso se va a encargar el semántico. Con lo poco que hemos visto de esto, porque el semántico es muy grande, pues tan grande como usted quiera hacer complicado el lenguaje, uno se da cuenta que tiene que aprender a escribir el código correctamente en su lenguaje de programación. Eso sí, pues está, creo que claro para todos, o si no, nunca tendrá uno un ejecutable. Pero ocurre que al semántico hay que pararle muchas bolas porque es la mini programadora o el mini programador del compilador. O sea, yo escribo un código y yo sé que a mí me está acompañando otro programador que es el analizador semántico del lenguaje de programación que esté utilizando, que me va a indicar, oye, si haces esta operación, el resultado podría ser indeterminado. Si haces esta operación, el lenguaje de programación va a convertir el resultado a este tipo. Yo tengo que saber que mi lenguaje y mi compilador hacen eso, para que con base en esa información yo escriba código consistente, no solo con el problema que estoy resolviendo, sino con el lenguaje de programación que estoy trabajando. ¿Sí? Y eso es natural. Cualquier persona que sepa manejar una máquina sabe que tiene que atender el requerimiento externo, pero tiene que saber manejar la máquina para poder producir lo que le están pidiendo. Y que no todos los productos se producen o se fabrican de igual manera. Para nosotros el software eso es clarísimo, porque es muy difícil encontrar dos códigos que hayamos escrito iguales y que no sean la misma aplicación. ¿Sí? ¿Para qué nos pusieron esto si era lo mismo que la vez pasada? No, es que le cambiaron dos o tres cosas, pero eso es lo mismo, discúlpame, yo sé que cuando lo corra van a aparecer cosas diferentes, pero el kernel de la aplicación sigue siendo el mismo. Casi que podríamos sacar ese cambio aparte de la aplicación, montarle una capa abstracta y eso es lo que cambiamos. Y lo de abajo sigue igual, ¿cierto? Uno ve que le actualizan, le hacen parches al sistema operativo, pero en la mayoría de los casos uno ve que el computador se le presenta igual a uno, pues tiene que ser algo que uno dice, o que le avisan a uno, vea, es que va a haber un cambio de esta naturaleza y entonces te va a encontrar estas cosas. De resto, a uno de los parches se le pagan por delante. Simplemente se arregla lo que tiene que arreglar y sigamos trabajando. ¿Sí? Más o menos es la idea, que nosotros tenemos que consultarle al semántico nuestra lógica. Si esas operaciones se pueden hacer y si no se pueden hacer, si hay alguna alternativa y qué cuestiones debo considerar para poder escribir ese código fuente con lo que el semántico me está diciendo que tenga en consideración.
de pronto empiezan a hacer conversiones o a tener en cuenta ciertos caracteres y eso es lo que yo no quiero que hagan. Entonces no lo escriba así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno coge, yo también estudio y me mandan a hacer cosas, entonces yo busco en la red algún código y lo corro y eso corre y hace algo y voy y miro el código fuente y digo, esta pendeja, ¿qué es lo que cómo es de maluco leer código ajeno? Esta pendeja, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Y por qué hacen esto aquí? ¿Qué es lo que pretenden? Llega un momento en que uno dice, yo mismo escribo este código. Esto está muy enredado. ¿Y saben qué quiere decir muy enredado? En muchos casos, en muchísimos, que la programadora o el programador utilizó esa potencia semántica del lenguaje de programación para que las cosas quedaran reducidas en código. Fuera un código más livianito e igual de potente que si fuera el código grande en que hace las cosas paso a paso. De pronto, con estas facilidades semánticas, yo termino escribiendo código de tamaño más pequeño. Aunque nosotros sabemos pues que eso es una vil mentira. Porque esas cosas particulares que me permiten construir a mi código más sencillo, de todos modos el compilador lo tiene que volver al lenguaje básico. Creo que les mencionaba alguna vez en clases anteriores que uno encuentra sabores de un lenguaje. Y los sabores del lenguaje hablan casi siempre de esos agregados que facilitan la escritura del código, pero no necesariamente hacen el código más potente. Eso no es real. Que para mí sea más fácil escribirlo no quiere decir que el código sea más potente. Para saber de potencia de código hay que irse a optimización de código. A ver qué paja es eso de optimización de código. ¿Sí? Y para eso hay que saber algo de cómo la máquina va a optimizar en compilación. Entonces a uno le dicen que el código fuente salga optimizado. Y uno dice, pues si el compilador lo va a optimizar. Pero ojo, ahí hay un pequeño detalle. Cuando el compilador detecta que el código fuente no es optimizable porque ya está optimizado, no lo optimiza. No lo optimiza. ¿Para qué va a optimizarlo? Uno, ¿para qué va a volver a lavar lo que ya está lavado y seco? Pero es que acabamos de lavarlo y secarlo. No, lavémoslo otra vez. Ah, pero es que, ¿qué es eso, pues? ¿Estamos desocupados o qué? No, ya hicimos la tarea, no la volvemos a hacer. Más o menos eso es lo que le comentan, ¿no? Y uno lo que tiene que apreciar. Uno se puede enfrentar a mucho código de otras personas y en el lenguaje que uno conoce, pero puede encontrarse con código que lo barre a uno. Entonces uno dice, perfecto, no estoy entendiendo, me tengo que ir a buscar en qué compilador hicieron esto para este lenguaje que yo estoy manejando y buscar para ese compilador qué tienen de facilidades para programar, pero a alto nivel. A bajo nivel, las cosas ya quedan optimizadas por el compilador. Pero una de las características con las que se mide la calidad de una persona que construye software es porque el software salga optimizado desde el alto nivel. Usted puede decir, ya el compilador yo sé que optimiza, entonces eso es problema de él. Sí, bueno, eso se lo pueden aceptar en un ejercicio académico o en un software como que no tan vital, tan crucial en una organización. Pero un software serio que realmente tenga que manejar cosas de una organización debe salir optimizado desde código fuente. O esa es la premisa pues que uno pide. Y si uno maneja cierto lenguaje de programación, uno ya se aprende qué es optimizar código de alto nivel. Uno dice, reescribite este pedacito y mira la guía. Esta es la guía. Todas estas instrucciones te quedan en estas dos instrucciones nada más. Por favor, reescribite eso así. La persona a la que yo le digo eso y yo sabemos que eso es mentira. A final de cuentas, todo hay que desenrollarlo.
y ponerlo en lo básico para poder ser compilable. Pues que mi pelea no es con eso, mi pelea es con el código fuente, que sea fácil de hacerle mantenimiento y obviamente pruebas. Y mientras más sencillo, y todos conociendo el lenguaje de programación, mientras más sencilla sea el código fuente, más fácil se le puede hacer mantenimiento y pruebas. Pues eso ya es claro, por la experiencia que cada uno de nosotros pueda tener. Ok, Inge, no los molesto más por el día de hoy. Si hay comentarios y preguntas, con mucho gusto. Yo espero que de mañana al miércoles les entreguen sus notas. Está un poquito grueso, hay que mirar muchas cosas. Entonces no está tan rápida la evaluación. Pero entre mañana y el miércoles me avisaron que ya estaban listas las notas, ¿sí? Para que yo las suba al sistema. Entonces estén atentos a eso. Yo sé que el sistema les avisa, pero para que estén atentos a eso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, con respecto a la actividad 2, ¿cierto? Sí. Que hay un registro durante 5 días de la compilación. Sí, igual que el primero, ¿cierto, Inge? Ah, igual que el primero. correcto, muy similar al primero, pero me gustaría que me diera ahí un poquito de contexto que para evidenciar lo que ahí en realidad se busca. Si se busca es que implementemos durante los 5 días un ciclo más dentro del código. No, es multiparadigma. Yo lo que te estoy pidiendo es que te busques en la red, o si sabes construirlo, pues magnífico. Un código que tenga, por ejemplo, un pedazo en orientado a objetos y un pedazo en estructurado. O sea, una aplicación en C# o en Java que llame una aplicación en C, o que llame una aplicación en PHP, o que la llame en otro lado. Pero que cuando mandes a compilar, se tenga que compilar todo el proyecto. Y por lo tanto, tu ambiente de desarrollo va a tener que activar más de un compilador. El compilador de aquel y el compilador de aquel. Al tener dos compiladores compilando al mismo tiempo para una aplicación multiparadigma, los resultados de compilación son totalmente diferentes en lo que estamos analizando, en tiempos, en uso de la CPU, en hilos, en lo que usted quiera. Porque los datos que obtuvimos de la primera evento evaluativo eran cerrados sobre el mismo paradigma. Ahora la cuestión es diferente. Puedes tomar una página web, ¿cierto? Y esa página web va a tener pedazos de otros códigos. Pues intenta compilar. Es que es complicada la explicación de compilar eso. No es correrla, es compilarla. A ver qué te da. A ver si tu ambiente es capaz de soportar la compilación de ese otro pedazo. O definitivamente ese otro pedazo hay que compilarlo por aparte y meter aquí una invocación al componente ejecutable. No, lo que les están pidiendo es que el código fuente responda a diferentes cosas, ¿sí? Sí, permítanme, yo comparto nuevamente a ver si encontramos un ejemplito aquí en la red. Multiparadigma, se me fue una tilde. Software. Vamos a ver qué nos dice. Ya corregí. Ahí está todo, Inge. Si usted busca, pues, si ya quiere buscar específicamente con algún lenguaje. Ah, perfecto. Ya puedes encontrar, o sea, ya tendría yo pues que colocar código y todo, pero más o menos para darte una idea de cómo puedes buscar. Y vos viste que el sistema nos responde, el buscador nos da soluciones de multiparadigma. ¿Ok? ¿Te parece? Gracias, profe. Ahí me Por abriste supuesto. el texto con eso. Muchas gracias. Ok, perfecto. Y no te tenés que enredar con más nada. A ver, yo dejo de compartir nuevamente. Listo. ¿Alguien más con mucho gusto, comentarios o preguntas? Profe, las notas que van a subir sería
¿La del primer trabajo o Sí, hay sí, sí. los La del tres? primer trabajo, que es lo que entregaron hasta este domingo, ¿cierto? Sí, Los señor. que pudieron entregar, obviamente. Sino que es que ya entregaron, pues ya se cumplió la fecha de corte de la evaluación, entonces yo ya tengo que publicar las notas. Si algunos de ustedes no han entregado, pues les va a aparecer un 0, pero eso no quiere decir que sí se quedó. Yo estoy esperando que me entreguen, yo espero que no pierdan esta materia. Espero que entreguen por lo menos los eventos, ¿cierto? No exijo asistencia a clase, etcétera, etcétera, porque eso dice el reglamento, pero los eventos sí hay que entregarlos para poder subir alguna nota, ¿no les parece? A mí me parece muy lógico eso, sino que cómo van a aumentar los números. Entonces eso es lo que va a subir, ingeniero, la nota. El que saque la máxima nota no se le manda nada adicional. El que no saque la nota máxima, pues se le mandará un archivo con una explicación. ¿Cierto? El 5 no hay que explicarlo, sí. Yo no, a mí no, a mí que no me expliquen un 5, si ya que es 5, chao. Ok, ¿les parece? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Listo, profe. ¿Algún otro comentario o pregunta? Con mucho gusto. Ok, les agradezco mucho la asistencia a clase. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien, se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ya paro la grabación. Eso.